Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El presidente de la República, el presidente Santos, durante el saludo al cuerpo diplomático hoy, dijo lo siguiente con respecto a la paz. El centro de la solución del conflicto radica en dónde trazar la línea entre justicia y paz. Nuestro invitado hoy es el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Leonidas Bustos. Esta, que yo sepa, es la primera entrevista que usted concede como presidente de la Corte. Sí, ya. El presidente Santos, señor doctor Bustos, dijo hoy con respecto a esta afirmación que lo que hay que pensar es cómo cuadrar el círculo, justicia o paz. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Yamit. El tema, como lo acaba de señalar usted y lo indicó el presidente, no es nada fácil. Es un tema evidentemente complejo. Habrá necesidad de esperar los resultados de ese diálogo de La Habana. Pero lo que yo sí puedo afirmar es que Colombia necesita la paz. No podemos continuar con un conflicto que se ha extendido por más de 50 años y que le ha traído muchísimo dolor, pérdida de vidas humanas, pérdida de esperanzas económicas para un país tan pobre como el nuestro. Colombia no aguanta un tiempo más en guerra. Hay necesidad de ir cancelando frentes constitutivos de delito. Y creo que el experimento de La Habana es muy importante que llegue a feliz término. La paz le proporcionaría a Colombia muchísimos beneficios. Podríamos decir que la catapultaría al siglo XXI. Ahora, lo que afirmó el presidente es evidente. Ninguna guerrilla va a entregar sus armas para necesariamente recluirse en la cárcel. Creo que habría que mirar fórmulas. No puede asimilarse, en mi criterio, el concepto de justicia con privación de libertad. Habría que examinar distintas soluciones. De pronto, las instituciones que en el futuro pudiesen establecerse como normas para resolver el conflicto y garantizar la conciliación, necesariamente tiene que prever esas posibilidades. Verbigracia examinando posibilidades distintas a la prisión, o de pronto mirar hasta qué punto podría ser aplicable sanciones, pero desde luego unas sanciones que consulten los intereses de las partes, de la sociedad y de la guerrilla. Hoy en día, por ejemplo, en tema del paramilitarismo, nosotros no podemos ignorar que los paramilitares cometieron toda clase de delitos abominables, pero la Ley 975/2005 prevé una sanción de apenas 8 años. Podríamos pensar en unas sanciones cortas o podríamos también pensar en soluciones diversas a la prisión, pero obviamente que nada de eso será posible sin que tengamos las conclusiones de lo que se pacte en La Habana. Pero a ver, señor presidente de la Corte Suprema, es que por una parte la guerrilla, y lo dijo Iván Márquez, no va a aceptar prisión.
como dijo el presidente hoy, hombre, nosotros no venimos a negociar la paz para irnos para la cárcel. Y por la otra, la opinión pública no acepta ningún tipo de acuerdo de paz si no hay una sanción contra quienes cometieron las masacres que cometieron durante 50 años de guerra. La cuadratura del círculo. Sí, Yamid, el problema es evidentemente complejo, pero yo creo que podemos entre todos buscar fórmulas. Seguramente habrá necesidad de hacer concesiones, de hacer sacrificios. Yo creo que hay que desarmar los espíritus. Debemos entrar en un proceso real de reconciliación. Si nosotros queremos salvar vidas hacia futuro, si queremos salvar el patrimonio del Estado, si queremos salvar nuestra propiedad, tenemos que hacer esa clase de sacrificios. No hay un solo colombiano que no aspire y que no crea en la paz. Y desde ese punto de vista tendríamos que ensayar fórmulas. ¿Cuáles son esas fórmulas? En primer lugar, lo que se pacte en La Habana nos servirá de parámetro para ensayar las fórmulas. Habría que consultar las normas de derecho internacional, la jurisprudencia como el presidente lo puso de presente, nacional y extranjera, pero creo que llegó la hora de los grandes sacrificios, Yamid. Llegó la hora para Colombia y no podemos dejarla pasar por alto. Colombia, reitero, necesita la paz y tenemos que ensayar toda suerte de soluciones en pro de esa paz, que nos ha sido tan esquiva. Pero entonces, presidente, si no hay perdón, no habrá paz. No se trata de perdón, no se trata de las amnistías que en otras... No, digo, perdón por parte de las víctimas. Sí, por supuesto. Tiene que haber necesariamente perdón. Es decir, nosotros no podemos continuar estimulando odios. Tenemos que desarmar los corazones, desarmar los espíritus. Y para eso se requiere una gran fuerza y una voluntad gigantesca. Miren ustedes, por ejemplo, que en el proceso con los paramilitares se creía imposible que se pudiese abrazar un paramilitar con una persona que había perdido sus familias como consecuencia de una masacre, de homicidios selectivos. Y sin embargo se han visto experiencias de que se abrazan y se perdonan. De modo pues que dentro de las muchísimas fórmulas, desde el punto de vista simbólico, es muy importante el perdón. Ahora, no se puede identificar perdón con supresión de la sanción. Considero de que todos los guerrilleros que han cometido conductas delictivas, sobre todo esas conductas que lesionan gravemente el orden social, como los delitos de lesa humanidad, tienen que ser objeto de sanción. Pero tenemos que recrear el carácter de la sanción. Habría que pensar en fórmulas, en soluciones. En este momento no le podría yo decir es esta o aquella, pero el futuro nos dirá cuáles son. Y para eso tenemos que tener nosotros en mente no solamente un espíritu amplio, una mente desprovista de rencores, sino igualmente muy creativa para examinar soluciones. Pero mire, doctor Bustos, el presidente dijo, ese es tema totalmente coyuntural de hoy, dijo que hay que trazar una línea, que es lo difícil, entre la justicia y la paz. Pero la pregunta que todo el país quisiera hacerle hoy a ustedes, ¿por qué no hay justicia en Colombia? ¿O hay justicia en Colombia? Respóndalo, por favor, inmediatamente después. Por supuesto que hay justicia. Un minutito, doctor Bustos.
qué hacer con la justicia en Colombia, si es que la hay. Por supuesto, Yamil, no la podemos poner en duda. Hay justicia, hay una administración de justicia, pero me parece que no es a eso a lo que se refiere su pregunta. Es la justicia que se debe realizar en relación con las víctimas. La amplia jurisprudencia constitucional ha señalado que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, Y a a la reparación y a la no repetición. Y la justicia, dentro de esos derechos de las víctimas que han sido reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, se ha contraído a que las personas procesadas y condenadas sean sometidas a una pena privativa de libertad, se sometan a una sanción. Entonces, lo que buscamos con el proceso de paz, y de acuerdo con lo que se pacta en La Habana, es mirar cuál podría ser esa sanción o esas sanciones, pero que no podríamos identificar a inicio sanción con pena privativa de libertad. Ahora, el derecho transicional ofrece alternativas. Por ejemplo, vuelvo y repito, en el caso de los paramilitares que han cometido masacres se someten a una pena entre 5 y 8 años. Sí. Podríamos pensar en unas penas mínimas, condescendientes, o podríamos eventualmente prescindir de la aplicación de una pena sin perjuicio de que se hagan efectivas otras sanciones. Usted acaba de ser elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su misión, su objetivo, su propósito fundamental en ese cargo? Fortalecer la justicia, Yamil. Fortalecer la justicia porque evidentemente la justicia en este momento tiene grandes problemas económicos, en su gran medida económicos, problemas de las personas que administran justicia. Habría que diferenciar la justicia penal de la justicia civil y administrativa y justicia comercial, pero casi que todos los problemas de la justicia se reducen a problemas económicos y también hay que cambiar la mentalidad de los administradores de justicia, que tengan vocación de administrar justicia. Pero está funcionando la justicia en Colombia. Por supuesto, y a mí que está funcionando pero no oye todos los días quejas la de la administración gente. de justicia. Es evidente que la gente se queja, pero hay problemas. La gente, respecto de la cual de pronto una decisión no le llega oportunamente, se queja. De pronto un caso que no se investiga, la gente se queja. De pronto un caso de corrupción, la gente se queja. Pero lo determinante es que hay justicia y que hay unos administradores de justicia probos, diligentes. Yo creo también que hay necesidad de dotar a la rama de recursos. El presupuesto de la rama es muy insignificante frente al presupuesto que tienen otras instituciones del Estado. De modo pues que se requieren jueces, se requieren empleados, se requieren salas de audiencia. Por ejemplo, hoy en día todos los procedimientos son orales, el procedimiento civil, laboral, administrativo, penal, y no hay salas de audiencia suficientes, no hay jueces suficientes. Estamos en un proceso de descongestión que realmente no descongestiona nada porque está únicamente limitado a tratar de resolver los significativos incrementos de los conflictos que se someten a la consideración de los jueces. La demanda de justicia se ha incrementado de manera geométrica y los jueces siguen siendo los mismos, un número muy reducido. De acuerdo con los estándares internacionales, se ha dicho que por cada 100.000 habitantes debe haber un juez, y eso no ocurre en Colombia. Pero, ¿usted cree que sí es necesaria o usted aplicaría una reforma a la justicia para que opere, para que funcione, para que sea dirigente, para que sea pronta? Bueno, sí, claro, la justicia requiere reformas, pero la principal reforma es dotar a la justicia de herramientas, de instrumentos que posibiliten la labor de los jueces. Vuelvo y repito, Yamid, se requiere un mayor número de jueces, se requieren edificios donde funcionen esos jueces, se requieren salas de audiencia, se requieren elementos tecnológicos, computadores, grabadoras, videograbadoras, se requiere todo un personal técnico que permita
identificar los problemas y proyectar soluciones. De modo pues que la principal reforma de la justicia tiene que ver con su presupuesto, sin perjuicio de que se hagan reformas puntuales sobre determinados aspectos, pero es que ya prácticamente todas están hechas. Se puso en vigencia un código contencioso administrativo, se puso en vigencia un código general del proceso, tenemos un sistema acusatorio en materia penal. Entonces uno se pregunta, como se lo está preguntando usted, ¿qué pasa con la justicia? Hay deficiencia de personal, hay deficiencia de presupuesto y también hay que emprender toda una labor cultural de concientización de los jueces para que vuelvan nuevamente a tener esa vocación de administradores de justicia y cumplan cabalmente con sus deberes. Doctor Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A usted, Yamid, con mucho gusto. Y la Corte siempre estará dispuesta a resolver las preguntas de la prensa. Muchas gracias. La pregunta de nuestros televidentes se refiere a la primera parte del reportaje. ¿Están ustedes de acuerdo con que haya una justicia que no necesariamente sea cárcel para los actuales militantes de las FARC o no? Bueno, ¿usted qué opina? No, yo no podría resolver esa pregunta, Yamid, porque todo depende de los acuerdos de La Habana. ¿Pero a usted le gusta la justicia transicional? Claro, por supuesto, yo soy amigo de la justicia transicional. Es un buen mecanismo, un instrumento que ha facilitado que grupos subversivos o grupos delincuenciales se sometan a la justicia del Estado. Exacto. Necesitamos adquirir el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia, pero para que haya justicia judicial se requiere justicia social. Eso es, la pregunta mucho más clara. ¿Ustedes son partidarios, sí o no, de la justicia transicional, si hay un acuerdo de paz en La Habana? Doctor Bustos, muchas gracias. A usted, Yamil. Y estas puertas estarán siempre abiertas. Muchas gracias, Yamil. Vienen las noticias del día en la emisión central de CNI y el resultado de la encuesta hasta el final de la emisión.